Advertencia. Este podcast puede tocar temas relacionados con salud mental como ansiedad, depresión y otros temas sensibles. Se recomienda discreción. Si estos temas te afectan, te sugerimos buscar apoyo profesional. No estás solo. ¡Hola! Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él. Ella llegó cantante. Porque ríe, canta y sueña. ¿Y qué? Y hasta baila ballet. Mami, yo no me la sé. apréndetela. No, mami, no, pero es que- Chopia. 19 años, ¿y tú? 30. Bueno. Mami, que 19 años tienes tú. Pero espera. Bueno, hoy en un capítulo vamos a hablar de Villos Caracas Boy. ¡Ah! ¡Se asustaron! Me la hace, porque yo no sé quién es esa. Te lo juro. O sea, lo he escuchado, pero no sé quiénes son. No, joder. O sea, he escuchado la canción, pero no sé. Bache cultural. Aquí nos encontramos el día de hoy en un tema que fue pedido, me lo pidieron al privado, no sé si a ti te lo habían Sí, comentado. bueno, siempre lo comento. Estaba dentro de nuestro cronograma y hoy una excelente profesional, psicóloga, amiga, nos acompaña el día de hoy. Ella es Sena Sleiman para hablar nada más y nada menos el impacto que está ocasionando la ansiedad y depresión acá en nosotros en Venezuela, Caracas. Vamos a hablar desde sus vivencias como psicóloga y todo este tema que nos aborda, que a veces es silencioso, no sabemos que lo podemos estar presentando incluso amigos o familiares cercanos. Y bueno, ¿qué más que una gran profesional? Así es, para tratar este tema. Gracias por venir. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, qué gusto estar aquí hoy con ustedes. Por supuesto, Qué por bella. supuesto. Son a veces batallas que uno tiene y ni siquiera a veces las pasa o las atraviesa incluso solo. Y por eso creo que es muy importante que tú estés aquí para quizás, no sé, resolver o ayudar a las personas con respecto a Brindar algunas dudas unas que tengan. herramientas. Unas herramientas, una que otra. Entonces yo estoy seguro que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con el video de hoy, con la conversación que vamos a tener contigo. Vamos a profundizar esto y mucho más, pero antes, Yo soy Honey Fantasy. yo soy Eu Mattel. Y yo soy Sena Sleiman. Y bienvenidos a Desde tu punto de vista. Obvio. Mira, pero tienes que gritar el nombre con nosotros. Ah, ok. Y bienvenidos a Desde tu punto de vista. Gustavo. Soy su cara. Bueno, mi vida, vamos a empezar con todo esto, ¿no? Con todo este tema que me parece muy increíble, serio. Además que yo creo que en algún momento ir revisando tus redes sociales, que vamos a hablar un poco de eso también. Antes de adentrarnos en el tema, cuéntanos un poco de ti, psicólogo, y por qué es Si Confío y por qué ese nombre. Ok. Bueno, yo estudié psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, hice la especialización en clínica en la Universidad Central de Venezuela Ok. y más o menos desde el 2016-17 tengo mi consulta privada, que es más o menos desde que nos conocemos nosotros. Y bueno, Si Confío nació un poco como un servicio de psicoterapia online. Ok. Es decir, para atender a personas en cualquier parte del mundo, especialmente venezolanos. Esto surge en el 2017, como lo dije, un poco a raíz de la migración, de la ola migratoria que hubo en ese momento, porque había una necesidad de los venezolanos de ser escuchados y entendidos en su propio idioma, porque sabemos que aunque migremos a un país donde se habla español, incluso en Latinoamérica, no necesariamente estamos hablando en el mismo idioma o en la Exacto. misma idiosincrasia. Me mató. Gusto. Sí. Entonces, bueno, esa es un poquito de la historia y por eso, los puedo atender desde cualquier parte del mundo, los puedo atender presencial en Caracas. Me imagino que eso se disparó muchísimo más cuando cayó la pandemia. Como trabajabas Sí. online, todo este tema de esta ayuda, ¿cómo fue esa parte ahí? Sí, pasaba algo que antes de la pandemia, Ujú. cuando tú le ofrecías consulta online a alguien que estaba en Caracas, simplemente como que lo rechazaba, ¿no? Era como, si tengo la posibilidad presencial, prefiero Claro, presencial. prefieren ir, Sí. exacto. La pandemia, igual que pasó con la mayoría de los trabajos, de alguna manera normalizó el hecho de hacer actividades de forma online. Ujú. Igual, por supuesto, hay quienes prefieren la consulta presencial y asisten, digamos, al consultorio. Eso ciertamente brinda una contención diferente, un acercamiento diferente. Es como nosotros podíamos haber hecho esta entrevista online, pero bueno, esto tiene como Otra un energía. sabor y un afecto distinto. Exactamente. Pero bueno, para las personas que están limitadas o sea, que están a distancia
o que están limitadas de tiempo y de recursos, pues, o sea, de recursos para movilizarse a alguna consulta, pues Y hay la personas online que le brinda simplemente ese les espacio. sirve lo online también, ¿sabes? Sí, Por ejemplo, yo soy más kinestésico, yo sí necesito esto Exacto, a mí me sí. pasa para yo exactamente lo mismo. sentirme más cómodo y mejor. Mira, pero la importancia de todo este fenómeno que son las redes sociales, ¿no? Tú lo dices y a mí me parece muy importante porque hay personas que generan incluso hasta rechazo, pero todo este tema de la pandemia hizo que muchas personas pues tuviesen que conectarse. Pasa mucho que hace poquito me pasó que estábamos en una conversación y estábamos hablando precisamente como de la ansiedad y la depresión, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, y decían como que no, ese es un tema, una señora le dice a un joven que está diciendo es que estoy experimentando mucha ansiedad, que no sé qué. Y ella le decía, es que eso es un tema de ahorita, eso es un tema de los chamos de ahorita. Entonces, claro, yo les comentaba como que es un tema que siempre ha existido, sin embargo, creo que el acceso precisamente a las redes sociales o a la información que tenemos ahorita es lo que ha hecho como a esta generación quizás identificarlo un poquito más. Pero en tu opinión, ¿qué crees tú que ha hecho que estas personas tengan ese acceso un poco más a toda esta información y por qué estos temas son un poco más propios de esta generación? Bueno, no sé si la ansiedad, si vamos a hablar de ansiedad en este Ujú. ejemplo que pones, Ujú. no sé si la ansiedad es más común en esta generación o poder nombrar la ansiedad es lo que es nuevo. Ok. Es decir, Estoy de acuerdo. seguramente cuando uno escucha historias de personas de otras generaciones mayores, pensemos en mamás, tías, abuelas, eh, ves que hay unos síntomas. Ujú. Es decir, la ansiedad existe con el ser humano, ya veremos lo que está pasando en la actualidad, pero digamos, es propio de la condición humana. Las emociones, vamos a hablar de las emociones primero, antes de irnos como a lo más patológico, Ok. pero digamos, las emociones son propias del ser humano. eh, el inconsciente, que lo estudió Freud en su época, es decir, Ujú. ya existía desde hace mucho tiempo, no es como que, y él lo nombró de nuevo, ya existía y luego vino él a nombrarlo. Lo que cambia es el poder ponerle un nombre, el poder reconocerlo de una forma distinta, y si es posible que en la actualidad hayan factores de riesgo o de predisposición, de pronto, o quizás antes generalizar no es bueno porque Ujú. queda uno muy reduccionista, pero quizás antes existían otros referentes y otras redes de apoyo distintas. ¿Ok? Exacto. Entonces, sí, las redes sociales son como cualquier herramienta, ¿no? Un martillo te puede servir para arreglar una cosa que necesita ser arreglada o te puede servir para matar a alguien. Exactamente. Entonces, cualquier herramienta se puede convertir en un arma en cualquier momento. Entonces, lo mismo pasa con la información. Tenemos acceso a a una cantidad de información que nos permite hacer muchas cosas que antes no eran posibles. Esta historia de los papás de yo tenía que ir a la biblioteca y no sé qué, Ajá. ahorita es mucho más accesible y eso obviamente tiene un aspecto positivo, pero por otro lado estamos expuestos ante tanta información que nuestro cerebro no está capacitado para procesar todo eso. Por ejemplo, tú no has terminado de abrir los ojos y ya tú estás viendo En la TikTok. guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, Es así. o sea, estás que hubo un accidente en la Panamericana, que hubo no sé qué, y todavía no has abierto los ojos, Ujú. ¿sabes? Entonces, puede ser abrumador y puede ser angustiante, sin duda. Claro, claro, claro. Ahora, desde tu experiencia como psicólogo, ¿has visto un aumento en de depresión o ansiedad en los habitantes acá en Caracas o en tus pacientes? ¿O cómo se ha manifestado todo esto desde tu consulta? Yo creo que el mayor pico, y estadísticamente hablando, se Ujú. vivenció durante la pandemia Correcto, precisamente. correcto. Bueno, porque creo que la pandemia vino a mostrarnos a los seres humanos el poco control que tenemos sobre la vida. La vida, total, total. Sí. Eso yo lo tengo en mi mente desde que llegó la pandemia. Literal. Lo hice consciente, pues. Ok, ok. Es como, o sea, yo escuchaba personas que tenían planes de vida a mediano plazo, 5 años. Y llegó la pandemia Claro, y le y fue cortó todos esos abrupta. planes. Y ellos comenzaron en un proceso emocional muy fuerte. Ahí fue cuando yo entendí, está bien tener planes, focos, pero también entender que la vida es subjetiva y Claro. que todo puede pasar y cómo yo lidio con eso. Exactamente. Porque si no, va a pasar
voy a hacer un eslabón que de una forma tan impactante me van a tumbar. Total. ¿Y eso cómo me va qué me va a ocasionar? Sí, de hecho esa es una de las recomendaciones. Bueno, ya hemos pasado más o menos, ya esta es la segunda recomendación. La primera es ¿Me gusta? no La que ver, viene. no ver las noticias apenas nos levantamos. Ok. Ok. Es decir, para cerrar lo que habíamos dicho anteriormente, no es lo mismo, yo siempre lo digo, levantarte, estirarte, saludar a tu pareja, a tu hijo, a tu mascota, Con quien vivas. dar Tú a ti gracias a mismo. Dios, a ti Ujú. mismo, cepillarte los dientes y sentarte, tomarte el café con calma y luego- luego Es ver tener las tu tiempo noticias, contigo al principio, que dices tú. tener el ojo así, uno abierto, uno cerrado Claro, y y de ponerte una- a ver las Creo que noticias. Es verdad, eso siempre- O sea, es como te despiertas y lo menos que vas a hacer, o lo que no deberías hacer es agarrar el teléfono. Claro. Y Porque el darte tu teléfono- momento. Claro, porque el teléfono es que nos da toda esta información, Claro, toda pero esta Totalmente. noticia. la idea es que no suene como una prohibición, porque la Ajá. gente, ahora tampoco nos prohibieron. Ahora lo voy a hacer Uno más. se despierta y que Sí. ¡bam! Está prohibido. No es que está prohibido, sino que es como darle un lugar a cada cosa. Claro, ¿no? exacto, Entonces, exacto. Y la gente dice, pero es que no me voy a enterar. No, lo que vas a es enterarte 10 minutos Después, después. exactamente. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda es poder estar como hacer conciencia de qué podemos controlar y qué no. Y la verdad, que a eso, volviendo a lo de la pandemia, a mí me da risa porque cuando yo hablo de la pandemia, que fue me parece que fue un momento de aprendizaje importante para la humanidad, la gente, Grandísimo. pero no hablemos de la pandemia porque eso ya pasó, ¿sabes? Un poco la negación de eso. Pero, es decir, lo que podemos controlar es muy poco. Y ahí nos tenemos que enfocar. Wow. Porque nosotros no podemos controlar el transporte, el tráfico, el clima, los gobiernos, el futuro, el pasado. Tú dices, Incluso bueno, el presente. lo No que podemos tú dices, ¿no? claro. No sé, respóndeme si estoy equivocado. O sea, puedes controlar lo que vas a hacer hoy. O sea, tú dices, Ahorita, bueno, ahorita voy a hacer y claro que podemos tener una planificación, pero la capacidad de ser flexibles, que era lo que decía Unegis, es muy importante. El poder, Exactamente. de hecho, la inteligencia tiene que ver con eso. Y sobre todo más ahora que los modelos o las teorías de la inteligencia están cambiando porque ya no se centran tanto en el conocimiento, precisamente porque tenemos acceso a demasiada información, o sea, el conocimiento que puedas memorizar, sino justamente la capacidad de ser creativos y flexibles. Entonces, es importante poder decir, bueno, sí, yo tengo esta planificación, pero esto puede cambiar. Porque sí, porque si no, porque muchas veces la gente va a consulta y esto pasa y usted, y lo hemos vivido también nosotros en el día a día, de, mira, ¿cómo hago para que mi mamá me deje fastidiar con tal tema? Mira, que mi pareja, entonces, ¿cómo hago para que no deje la toalla tirada, mojada en la cama? ¿Y cómo hago para que mi jefe, no sé qué? Eso no lo vamos a cambiar. Y Claro. eso es lo primero que yo le digo a mis pacientes. Ok. Aquí tú y yo no vamos a cambiar a tu jefe, a tu mamá, a tu perro, a tu gato. ¿No viene un poco de esperar que las cosas pasen como yo quisiera que pasen? Claro, generar expectativas. Claro, ¿Sabes? pero es de nuevo la necesidad de controlar aquello que no Ujú. puedo controlar. Y eso te va a generar un estrés y el estrés se puede convertir en ansiedad, ¿no? Bueno, el tema de la ansiedad, Ajá. a ver, vamos a diferenciar estrés y ansiedad. Gusto. El estrés es una reacción del organismo ante las demandas del ambiente, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa? Vivimos ante mucho estrés porque nuestras demandas son cada vez mayores. Ujú. Siempre lo comparan con, bueno, ahora no estamos cazando leones, ¿no? Como que el ser humano, el cavernícola, podía sentir estrés porque es una reacción fisiológica. Bueno, tengo que cazarle, o me está cazando a mí una Claro. presa, entonces salgo corriendo, ¿no? Pero justamente por la capacidad intelectual que tenemos ahora de imaginar, ¿sí? Tú puedes estar tranquilo en tu casa, acostado, seguro, bajo un techo, con comida, etcétera, y resulta que justamente estás en el teléfono viendo todas las noticias de de las guerras en el mundo, y tú dices, bueno, o sea, puedes sentir ese nivel de estrés. El estrés es lo que sentimos cuando estamos en el trabajo haciendo una serie de cosas que, dependiendo de los niveles, de la intensidad y de lo constante que eso sea, puede ser crónico o no. Porque ¿qué pasa con el estrés? Bueno, lo que se conoce de que eleva el cortisol, Ajá. deprime el sistema inmunológico, eres más propenso a enfermarte. Típico, esto pasa en las universidades, en los colegios, en las épocas de exámenes, la gente se enferma más, tiene que ver con esto, ¿ok? El estrés es necesario y puede ser normal hasta cierto punto, como cualquiera de las emociones. Todas las emociones tienen una función, todas.
La tristeza, la felicidad, la rabia, el miedo, la vergüenza, todas tienen una función social, individual, de regulación. El problema es qué hacemos con ellas. Yo pongo el ejemplo que las emociones son como cuando uno se quema. Tú te quemas y tú estás cocinando y te quemaste y la mano brincó. Claro, esa es la reacción. Es la reacción. Exacto. Ahora, ¿qué haces tú con esa reacción? Lanzas el sartén por la ventana, te caes a golpe, ¿sabes? O sea, Claro. bueno, dices, no, déjame prepararme otra cosa, te echas hielo, te das cariño, te haces un masaje, o sea, entonces no existen emociones buenas ni malas, lo que puede ser más o menos adaptativo o positivo o negativo es lo que hacemos con esas reacciones. Ok. Ahora, la ansiedad. La ansiedad es un poco como... Es similar al miedo en el sentido de que es una emoción que nos protege, pero nos está protegiendo de algo que está anticipando. No sé si ustedes... O sea, ¿qué va a pasar en algún momento? Algo así. ¿O no? No. Ok. Porque Ahí creo el problema. Comienzas Ajá. a crear Escenarios. escenarios Ujú. subjetivos que no uno, sino pueden ser 16, 45. Ok. Entonces vas a estar en una circunstancia y comienzas a imaginar qué van a pasar, qué te puede pasar mal Exacto. en esa circunstancia. Sí. Y ahí comienza toda esta ansiedad, porque también creo que viene un poco de querer controlar eso, que lo que vaya a pasar. Exactamente. Como en Intensamente 2. Ajá. Exactamente. Fíjense que yo siempre pongo un ejemplo. En esa película se ve muy claro. Saben que la ansiedad llega con un montón de maletas. Unas maléticas. Ujú. Y eso, él está preparando escenarios. Ansiedad tiene una función, o sea, sirve para planificar, ¿sí? Porque si ustedes ven en la película, alegría no sirve para planificar. Alegría va para adelante. Ella resuelve. Pero es que termina no pudiendo resolver porque Ajá, ella exacto. no puede planificar y le dicen, ¿pero qué estamos haciendo? Y ella no sabe qué está haciendo. Ella está como... Va para adelante. Estamos bien, Claro. estamos bien, es lo importante. Claro. Que es como cuando tú estás en una rumba y entonces sales de la rumba y vas para dónde vamos, para la playa, entonces, y tú te lanzas para la playa y tú después dices, pero como yo terminé en esta situación. Y cada vez que soy alegría. Exacto. En cambio, ansiedad puede planificar. Y fíjate, o sea, si tú, por ejemplo, tienes una presentación importante. El sábado. Exacto, tienes una presentación importante el sábado. Sí. Tú estás ansioso y es necesario cierto monto de ansiedad para tú estar, o sea, porque si no tuvieses nada de ansiedad, capaz que el sábado te quedas dormido, o sea, el sábado es un día más. Bueno, si me paro a las 6 o me paro a las 8, da igual. Y la verdad es que no, la ansiedad es lo que sirve para que tú, oye, ya estoy un poco nervioso, déjame prepararme, ¿qué puedo perfeccionar? Practico para hacerlo bien, ya me lo sé, estudiar, eso, para eso nos sirve la ansiedad. Cuando el montón de ansiedad es muy elevado o es muy intensa o dura mucho tiempo, entonces eso se puede convertir, o sea, puede hacer el efecto contrario, que es paralizarnos. Mira, no, yo estoy tan ansioso que mejor ni salgo de mi casa. Sí. Que tomando eso un poco, en la misma película que estamos tomando como ejemplo, que es cuando ansiedad está agarrando todas las Está ideas aferrada. y está Ujú. paralizada, pero al mismo tiempo está corriendo. Claro. Y es como esa sensación paradójica que es lo que pasa en nuestra mente. No estamos haciendo nada, pero al mismo tiempo estamos pensando en Exacto. todo. Claro, porque un poco volviendo, fíjate, esos escenarios, tú lo dijiste muy bien, esos escenarios que yo me invento son una forma de controlar. Esto pasa mucho en la consulta, que los pacientes dicen como, yo prefiero imaginarme lo peor, porque si Qué pasa, fuerte eso. estoy preparado. Exacto. Wow. Y eso es mentira. Eso es mentira. Yo sabía. ¡No jodas! ¡Bravo! Es decir, a la hora de algo malo, igual va a ser doloroso. Claro. Claro. Anticipar el dolor no hace que duela menos, lo que hace es vivir en un dolor perenne. Entonces yo estoy imaginándome como que el dolor viene y me lo imagino y me lo imagino y me lo imagino, pero cuando venga igual va a doler. Ujú. Entonces, volviendo al otro ejemplo, es como si tú estuvieses cocinando, me va a quemar. Bueno, si me quemo, si te quemas igualito, o sea, pones la mano en el fuego igualito te va a doler, pero entonces estás amargado cocinando. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí, no sé, me perdí un poquito, no sé. ¿Qué más? Pero ahora bien, hablando de los escenarios y De todo lo- eso. Claro, de como controlar. que es una Pero sí se intento puede. O sea, sí se puede es un como intento controlar. por controlar, pero no, Ajá. es un intento Ujú. por controlar,
pero lo que hace es precisamente hacerte vivir eso, hacerte vivir como Claro. que yo estoy ahí en ese... Recuerdo que ibas a hablar que cuando hay un monto elevado de ansiedad. Claro, te termina paralizando. Exactamente. Entonces ahí es donde puede ser, donde los jóvenes pueden decir, mira, estoy muy ansioso o esto me está haciendo daño. Y bueno, hay que buscar un poco cuál es el foco de esa ansiedad, porque, a ver, hay como... ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz que lo está ocasionando? Sí, hay, digamos, como factores externos y factores internos, ¿no? Ok. Los factores externos pueden tener que ver con la exposición en las redes sociales, es decir, estamos todo el día viendo no solo todas las noticias del mundo y toda la información que no tenemos capacidad para procesar, Ujú. sino también la vida perfecta de todas las personas. Exactamente. Entonces todo el mundo tiene una vida perfecta y feliz menos yo. Bueno, no. Resulta que la gente está mostrando su momentico de felicidad y tú lo estás Exactamente. comparando con toda tu vida. También pasa que eso, la comparación, el no lo estoy logrando. Hay también una cosa actual que está pasando que es como la pérdida de los referentes, ¿no? Es decir, hasta hace unos años, vamos a pensar 40, 50 años, por decirlo, por ser como ponerlo hasta... Ponerle Aproximadamente. Sí, o sea, puede ser un hasta número. hace incluso menos, pero Ujú. había como, la vida estaba como un poco más estructurada. Ujú. Incluso, a ver, tú hablabas sobre la ansiedad y la depresión en Venezuela y podemos pensarlo primero en el factor económico, que es Correcto. difícil y que obviamente es un factor de riesgo, un factor que predispone, pero la verdad es que la crisis económica no está pasando solo en Venezuela, está pasando en el mundo. O sea, si te Ujú. vas a, por ejemplo, a Estados Unidos, incluso Europa, pero sobre todo Estados Claro. Unidos, hasta el 2008, en el 2008 explota toda esta crisis del, de la inmobiliaria, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en Estados Unidos un joven tampoco se puede tener acceso a una vivienda. Entonces, Incluso en España, los los jóvenes, arrendamientos están exactamente, muy costosos. allá los pisos están muy costosos, entonces incluso protestaron porque el sueldo que reciben no les da para pagar el alquiler. Exacto. Claro, Deciden entonces- como estar como juntos y todo eso como para pagar un solo Por piso, eso ¿verdad? decía lo de los factores externos y que hay como una realidad mundial, que es un Ujú. poco lo que nos divide a los millennials de las otras generaciones, Ujú. que es que, digamos, los baby boomers, incluso la generación X, tenían como esta promesa de, mira, si tú estudias, tú vas a ascender Total, socialmente. marica, total, Este es el total. camino. Y no solo como con los estudios, sino que había como un camino más estructurado de, bueno, mira, tú vas a crecer, estudiar, casarte, tener hijos y esta es el éxito, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, los millennials, de alguna manera, por toda esta crisis económica, descubrimos como que, ya va. Si estudio, como que no necesariamente voy a ganar plata o no necesariamente voy a Exactamente. comprar una casa. Capaz que tampoco me quiero casar o sí me quiero casar o lo que quiero es adoptar una mascota o lo que quiero es viajar por el mundo. Ahí está todo esto de que, bueno, valoramos quizás un poco más las experiencias y esto pasa aún más en la generación Z, que es la que nos sigue. Entonces, comento esto porque, bueno, hay como todo un tema de que el mundo ha venido cambiando cada vez más rápido, ¿sí? Antes, por ejemplo, la diferencia que podía haber entre nuestros abuelos y nuestros papás, Era poca, ¿verdad? generacionalmente hablando, no era tanta como la que podemos tener nosotros con una persona de 20 años o de 15 años. Claro. ¿Por qué? Porque los saltos tecnológicos han hecho que la vida cambie cada vez más rápido, a una velocidad que ya no le podemos llevar el ritmo, ¿sabes? Tú ahorita no sabes, si yo te pregunto cuál es el último teléfono, tú puedes saber de pronto el iPhone, Ujú. el último iPhone, pero tú no sabes cuáles son todos los últimos teléfonos, las últimas tecnologías. La verdad es que no podemos llevarle como el ritmo a todo lo que está pasando. Ese es otro tema que también causa ansiedad, pero quiero decir, esos son como los factores externos, Ok, entiendo. que es como que, bueno, que además te lleva un poco cuál es el sentido de la vida, que nos ponemos filosóficos, nos ponemos profundos, pero el tener un sentido en la vida tiene que ver también con, por ejemplo, el no tener sentido, sentir que la vida no tiene sentido, tiene que ver mucho con la depresión. Ajá, para Entonces, allá vamos. Vaya, vamos, entonces total. muchas veces el tema de la depresión tiene que ver con
temas vocacionales, por ejemplo, ¿no? Como yo no soy bueno para nada o no me gusta nada. O en lo que trato de hacer no me desenvuelvo como espero o esperan. Exacto. Entonces eso me Sí. confirma que no soy bueno. Sí, que ahí también hay que revisar, esto también pasa mucho en la consulta, el tema de las expectativas, ¿no? ¿De dónde vienen las expectativas? Que, o sea, me refiero a, ¿la misma ansiedad crea las expectativas? ¿O hay otra emoción involucrada? ¿O como porque yo me creo esas expectativas a algo que me pueda pasar? Lo que pasa es que no es un proceso como, o sea, no es como expectativas, 2 puntos. Ok. Funciona así. Hay que ver como el caso por caso Ok. de cada persona. Te iba a decir otra cosa y se me fue. Ok. Pero- Esa llega. O sea, como hemos- yo aquí en la Pero expectativa no, de con que algún respecto a día las se acuerden de Ya va, mí, ya va, pues. está hablando de la voz de la conciencia. Así Cuenta. como yo aquí con la expectativa de que se acuerden de mí y me... Total, yo Él sabía que iba a decir te eso. está diciendo que lo tenemos Van olvidado. 4, Lo tenemos lo estoy olvidado. contando, Sí, sí, van sí. 4. Te queremos. 4. vale. Sabes que igual puedes hablar, comentar. Pero en los controles siempre nos acompaña La voz de la conciencia. Héctor Meneses. Saluda, Te Héctor. queremos, Héctor. Te Oli. queremos. Que esta semana cumplió años. Sí. Gusto Ay, más. gusto más. Dejen en los comentarios feliz cumpleaños a Héctor y A lo saben Héctor. perfectamente. Sena, hablábamos un poco del estrés, hablábamos un poco de la ansiedad. Ahora vamos y comenzamos a adentrarnos en la depresión con estos estímulos externos e internos. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y depresión? ¿Hay alguna similitud? ¿Aparece una primero, otra después? ¿Cómo nos pudieses decir no, de son estas dos cosas diferentes. Ok, Ujú. escucho. Pero siempre las relacionan. Es que Siempre siempre las la gente, "Ay, yo tengo relacionan. ansiedad y tengo depresión. Siempre lo he escuchado. ¿Sí aparece así? No. Ok. Soy ella, no. Ahí vamos, vamos. Ok, Cuenta. fíjate. Vamos primero con la tristeza. Ajá. Ok. Básico. La tristeza es una emoción y tal como, o sea, siendo una emoción es normal, ¿sí? Es la emoción frente al sentimiento de pérdida. Ujú. ¿Para qué sirve la tristeza? Para avisarnos que hubo una pérdida, Ok. para buscar ayuda, sí, para conectar con algo que nos duele, que hemos perdido y para buscar ayuda y conectar con otros desde ese lugar. Es normal, es temporal, uno puede estar triste y eso va a pasar. Claro. ¿Ok? Como todas las emociones, creo también. Sí, como todas las emociones. Ujú. La gente cree que la depresión es una tristeza muy grande. Ajá. De hecho, hay como pas- la tristeza de evolucionó. Ajá. Y no es y así. no es así. Ok. De hecho, mucha gente cree que si estoy, por ejemplo, mucha gente tiene miedo a estar triste porque dice, si pasó mucho tiempo triste, voy a Me voy a terminar deprimir. bien". Deprimido. Exactamente. Pasa eso en verdad. Y la verdad es que es todo lo contrario. Ujú. Porque no querer estar triste es como barrer debajo de la alfombra, ¿no? Tratar de hacerle caso omiso a esa emoción. que Claro, está ahí. y entonces, ¿qué pasa si yo barro debajo de la alfombra? ¿Estoy limpiando? No, No. estoy acumulando la suciedad en otro lado. Entonces, Claro. probablemente la depresión, cuando una vez que se manifiesta, fueron como tristezas o pérdidas que no, más bien no se registraron, ¿ok? No necesariamente es así, pero digamos, es un poco para entender que no es una tristeza evolucionada, sino que es más bien una tristeza no registrada. Ok. probablemente. Pero también la depresión no es solo tristeza. Ajá. De hecho, la depresión, sobre todo últimamente, seguramente no se manifiesta solo como tristeza. Se puede manifestar como rabia. Ujú. Fíjense, hay 3 elementos que nosotros tenemos que atender. Ujú. El elemento emocional, el elemento cognitivo y el elemento físico. Y esto sí aplica para la depresión y para la ansiedad. Pero el elemento emocional, tristeza, llanto fácil, rabia, pérdida del placer, porque eso es importante. En la depresión no es que yo estoy demasiado triste, es que llega un punto que yo no siento nada. Ok. Yo no siento placer por las cosas que me hacían sentir placer, yo no siento ganas de hacer las cosas que antes sí sentía ganas, ¿ok? Hay una pérdida de la voluntad, del Ujú. placer, de muchas cosas. Puede ser rabia, puede ser cambios de humor, llanto fácil, ¿ok? Entonces, esa es la parte emocional. La parte cognitiva tiene que ver con, por ejemplo, pérdida de la memoria. No es que, ay, hoy se me olvidó una cosa y ya estoy deprimido, no, pero si tengo dificultad para concentrarme, para acordarme de cosas,
Sí, como en la memoria, en la atención, en la concentración, esas dificultades pueden ser de la parte cognitiva y también están los cambios físicos, que hay que estar muy atento. Puede ser, por ejemplo, pérdida o ganancia elevada de apetito, pero sin otro motivo, obviamente. O sea, si yo empecé a entrenar y ahora estoy comiendo más, eso es diferente. Claro. Pero si de repente estoy comiendo mucho más, mucho menos, estoy dejando de dormir o estoy durmiendo mucho más de lo que dormía antes, sin explicación. En los síntomas físicos, y esto es muy común. Mira, yo tengo un dolor crónico en la espalda desde hace 3 años y el médico me dice que no tengo nada. Eso no es normal. Claro. ¿Sí? No, es que a mí me duele aquí desde hace 5 años y el médico, y ya me hice todas las tomografías y todo y no es nada. Entonces probablemente sea algo más psicológico. Entonces hay que estar atentos a esos Esos síntomas. elementos, exacto. Ojo, de nuevo, no es uno solo de ellos. Hay que tener una serie de elementos Exacto, para por confirmar, una cantidad de tiempo. La depresión es un cuadro clínico que no, o sea, no se diagnostica por ver un podcast, se diagnostica en una serie de consultas. Exacto. Entonces, bueno, esa es más o menos la depresión. Con la ansiedad, bueno, hay que ver cuáles son los síntomas. Pueden haber síntomas similares, o sea, puede haber dolores crónicos en la ansiedad, puede haber estos ataques de pánico, que era más o menos lo que se mostró en la película, puede haber dificultad para dormir, inquietud, intranquilidad, o sea, como que estoy todo el tiempo haciendo cosas. Lo que sucede es que yo creo que últimamente o sea, cuando la gente piensa en depresión, por ejemplo, piensa en una persona que está tirada en su cama llorando. Y no necesariamente siempre es Y así. no necesariamente, por eso o sea, les daba más o menos cuáles pudieran ser los síntomas. Pero tanto con la ansiedad, sobre todo con la ansiedad, yo creo que en nuestra sociedad actual la tendencia es como a tapar los síntomas. Entonces tú puedes ver una persona que está muy ansiosa, pero que ni siquiera tiene registro de eso. Exacto. Entonces más bien te dice, mira, yo estoy todo el tiempo ocupado, estoy trabajando, estoy siendo productivo, porque además tenemos esto como de la hiperproductividad, justamente por el contexto económico que ya pusimos mundial, como que bueno, hay que generar ingresos y ya. Y ya no tengo un solo trabajo como generaciones anteriores, sino ahora que tengo 2, 3 o Claro, pero como para ocupar. Sobre todo después de la Exactamente. pandemia. Fíjate que después de la Exactamente. pandemia la angustia es, bueno, ¿cómo producimos lo más posible? Porque no sabemos, ¿no? Entonces, la gente suele como taponar los síntomas. Y de repente un día hace un ataque de pánico. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó ahí? Que no hay como un registro de qué es lo que me está pasando. Cuando la persona hace un ataque de pánico es porque no hay un registro consciente de algo que a mí me está pasando y entonces nos vamos al mundo interno. ¿Sí? Que ahí tenemos que ver el caso por caso. Exacto. ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Qué es lo que a mí me genera más angustia? Porque yo estoy pensando en el futuro, ¿con qué me mueve esta situación? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿No? Entonces ahí entramos en el tema de las expectativas. Obviamente, las redes sociales son un factor de riesgo frente a estas expectativas. Es decir, si yo estoy viendo que todo el mundo hace todo bien y todo, tiene la vida perfecta y le encanta su trabajo y yo no, bueno, eso puede Comparaciones ahí, afectar, exacto. pero las expectativas probablemente van a tener que ver con la historia de vida, con lo que yo me imagino de mí, con mi autoimagen, con mi historia familiar, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte, he escuchado mucho últimamente, desde hace mucho tiempo para acá, como que o vas a salir con alguien o vas para un trabajo, o una entrevista, no vayas con expectativas, que eso es malo. ¿Crees que es malo tener expectativas ante ciertas circunstancias? Oye, está interesante esa pregunta, ¿no? Creo que esto de no tener expectativas porque es malo es como imaginarme lo peor porque si pasa voy a estar preparado, ¿no? Concuerdo. Es decir, si tú vas a ir a un trabajo, o sea, sin expectativas, esto es una opinión personal, la Ok. vida no tiene mucho sentido. Es decir, si yo voy a ir a una cita sin expectativas, De lo que pueda pasar, ¿Para ¿para qué qué voy voy a a ir? ir? Claro, exactamente. Ok. Soy Hay aquí que confirmar mis disfrutando. pensamientos, chama. Me emociona mucho él me porque... invitó para eso. Para que yo le diga que él tiene la razón. Validarle. No, es saber, es confirmar que además te estoy escuchando de la mano de alguien profesional, Claro. que de cierta forma mis herramientas emocionales que yo he ido trabajando, me siento encaminado o sea, siento que voy por un buen camino en Claro, todo el tema, esto, ¿no? el tema es cuáles son esas expectativas, Eso. porque volvemos un poco a esto vocacional, ¿no? Ajá. Hay una confusión, esto lo he visto mucho en la consulta, como que yo tengo que ser bueno para algo. Ujú.
Y bueno, sí, pero la verdad es que yo pensaría que tiene que gustarte algo. Ok. O sea, porque cualquier cosa a la que tú te vayas a dedicar en la vida, deme un ejemplo que se les ocurra. Cualquier cosa que nos vayamos a dedicar, Sí. algo que tenemos en común, el baile. Nos Bailarines, dedicamos a... exacto. Ustedes bailan, Ajá. ok. Tú puedes ser bueno o no. O sea, poca gente, por no decir nadie, pocas personas en el mundo, en la historia de la humanidad, han nacido innatamente bailarines. Ok, exacto. Ujú. Lo que va a hacer que tú puedas dedicarte a eso y ser bueno en eso es las horas que tú le dediques. Exacto, la práctica. La La disciplina. práctica. Y eso pasa en el baile, en la natación, Totalmente. en el fútbol, en la ingeniería, en ver pacientes, en la fisioterapia. Eso pasa en cualquier oficio, profesión o disciplina que tú hagas, ¿ok? El plomero que llega a tu casa y te arregla la broma en 5 minutos es porque tiene 10 años Experiencia, arreglando. totalmente. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a hacer que esa experiencia tú la puedas hacer? Que a ti te guste. Porque si yo te digo, mira, de aquí a 20 años tú vas a ser bueno si te dedicas los próximos 20 años a trabajar en A esto. darle duro Tiene totalmente. que ser algo que a ti te guste para que tú Exactamente. tengas las ganas de hacer eso. Y creo que hay pruebas muy factibles de eso. Pues nosotros conocemos a muchas personas que empiezan, no saben bailar, bueno, por decirlo de alguna manera, o no tienen esas cualidades que tienen algunas otras y empiezan a bailar y ya tú ves como esa evolución en esas personas. Mira, algo que a mí me parece muy interesante y quería tocar aquí, que fue un tema que tocó a muchas personas, incluso afuera, en redes sociales, fue un video que hace un poco más o menos de tiempo montó Marco, el Marco Music, el, Ah, ok. El de el depresión. influencer, el de depresión, exactamente. Entonces, la mayoría de los comentarios es como que, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? ¿Qué realmente pasa? Tú nombraste varios de los elementos, como el llanto fácil, la tristeza y todo ese tipo de elementos que a veces no son los visibles. A veces sí, tú ves en el video, tú ves como mucha sonrisa, tú ves mucho, ay, estoy bien, pero sabes que en el fondo no estás bien. Entonces, ese tipo de... en las manifestaciones no son ese tipo de elementos que nombras, sino como esas barreras que tú nombraste al principio. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese tipo de situaciones que no muestran, las personas no muestran ese tipo de elementos y Mira, me gusta De mucho. síntomas. que los síntomas, exactamente? Me gusta mucho esta pregunta porque nos apunta un poco. Bueno, voy a introducir también. Ahorita está de moda la serie de adolescencia. No sé si ya Ay, la sí vieron. la he escuchado, la quiero No ver, la he pero no visto, la he no la he visto. Bueno, no voy a hacer total. spoiler ni hablar Ok. mucho. Gusto. Pero Mejor. un poco de las reflexiones de la serie, que es un poco de las reflexiones de este video, es cómo como sociedad, Ujú. o sea, ¿cuál es nuestro rol? O sea, obviamente yo soy psicólogo, ¿ok? Pero Ujú. para la gente que no es psicólogo. Yo como ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es mi rol ante la salud mental de la sociedad? Ok. Cómo nosotros, sea cual sea nuestro trabajo, porque obviamente no todo el mundo tiene que ser psicólogo, somos justamente en una época donde la tecnología y la inteligencia artificial Ujú, y nos los está robots arropando. y todo nos está solucionando unos tipos de problemas, ¿verdad? Cómo nosotros somos más humanos, cómo somos más sensibles y tenemos mejor escucha ante las emociones humanas. Entonces, por ejemplo, típico, y esto lo hacemos todos. Epa, ¿cómo estás? Yo no estoy esperando que tú me respondas el cómo estás. Exacto. Eso es un saludo. Epa, ¿qué más? ¿Cómo Y está en seguir automático? caminando. Bien. Sí. O en automático bien y tú, y la persona no está bien. Pasa, o sea, a mí me pasa en mi terapia y le pasa a mis pacientes que llegas y, hola, ¿cómo estás? Bueno, bien. Bueno, no, la verdad no estoy bien. Y o sea, Exactamente. Pero Entonces- porque van encaminados a ello, pues eso fue lo que van a hacer. Sí, pues, en entonces el consulta. tema de la escucha tiene que ver con poder detenerse a realmente Escuchar. qué está diciendo la otra persona o cómo se siente. Ojo, muchas veces la persona no está registrando cómo se siente y uno puede ser el que Lo percibe, ayude o a algo así. ver, ¿no? Ok. Como, mírate, que ojo, aquí hay que hacer una diferencia. Ajá. porque Disclaimer. a la gente le encanta decir, oye, ¿y esa cara de cansado, ¿qué te pasó? Y tú, bueno, nada, no sabía que me veía así, ¿no? No me refiero al body shaming Ujú. o a la opinión sobre la apariencia Cuerpos, ajena, ajá. pero sí como que, oye, hoy te veo un poco más desanimado, o ¿qué Exacto. pasó hoy? Y
Es decir, hay que estar dispuesto a escuchar. También hay que saber cuando uno no está dispuesto a escuchar. Porque también puede pasar eso. ¡Epa, ¿cómo está? Y entonces vino y me echó el cuento de su vida. Y yo no tenía tiempo, no tenía Claro. disposición. Y poder reconocer eso también es valioso. Exacto. Y también poder reconocer el trabajo de los psicólogos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, no, pero deja la tontería, vamos a tomarnos unos tragos, o ven, o ¿para qué le vas a pagar a un psicólogo si para eso tú tienes amigos, Sí, vamos a tomarnos un café? Hay muchos memes de eso. Sí. Claro, y muchas veces es más bien redirigir, mira, yo no te puedo ayudar en esto, pero vamos a buscar ayuda de... No sé si Profesional. puedo hablar de esto aquí, pero a mí me han escrito muchas veces amigos, porque tienen otros amigos, que, mira, esta persona me está diciendo que quieren acabar con su vida. Ajá. Entonces, ¿sabes? La gente, obviamente, lo que quiero decir con esto es que no hay que llegar ahí para decir, mira, vamos a buscar ayuda. Claro. Evidentemente, cuando se llega ahí es como urgente, es como el dolor de muela. Bueno, ya que tú tengas un dolor de muela y no te dejes dormir, tú dices, bueno, sí tengo que ir al odontólogo, es ya inevitable. Pero bueno, ¿cómo poder prevenir eso? Ese dolor de muela urgente. Exactamente. Exactamente. Ahora, dijiste un punto que sí quiero profundizar en eso. Una vez leí una lectura ligera, estaba leyendo la parte de psiquiatría, y decía que hay pacientes que se subdividen con los pensamientos de desvivirse, es decir, de acabar con su vida. Está el paciente que solo lo piensa, pero no lo hace. El paciente que lo piensa, lo hace, pero no es efectivo. Y un porcentaje, el paciente que lo piensa, lo hace y es efectivo. Esas son como las etapas. Eso es como las etapas. Ahora mi pregunta es, y quiero como a ver si estoy en mi pensamiento, si está bien. Cuando una persona está con esos pensamientos, puede ser signo de estar a punto de depresión o está deprimido o si tienes algún otro camino que pudieses hablar, mira, no necesariamente, o que desde tu experiencia, si te han llegado pacientes con estos pensamientos, ¿cómo lo abordas y qué es los otros síntomas que se pueden manifestar o que presenta en estas personas? Bueno, aquí ya entramos en otro tema, muchachos, Ajá. que no es ni ansiedad ni de depresión. Es, Bueno, prevención del suicidio que tiene que ver con la depresión. ok, Yo sí creería, probablemente no todos, porque Ajá. no podemos ser así como absolutistas, pero la mayoría de las personas que cometen suicidio contra sí mismos ajá, probablemente estén deprimidos. O sea, eso Ujú. sí. Hay otros tipos de vividores. Gustó. O sea, hay Entiendo. otros tipos o sea, pueden haber, no nos vamos a meter ahora ahí, Ajá. pero por ejemplo, no sé, un adolescente impulsivo que Ajá. quiere agredir a los padres a través de hacerse daño a sí mismo, esto es muy inconsciente, en fin. Una persona que está psicótica y Ujú. entonces no está como consciente de lo que está haciendo. Una persona que, bueno, la eutanasia, ya, o sea, ahí entramos como en otros temas. En otros temas, correcto. Pero, con respecto al riesgo suicida, Ujú. que es así como se llama, sí hay que estar atentos porque lo que tú estabas describiendo no son los tipos, sino es como la etapa, ¿sí? Por ejemplo, es normal que todos hayamos pensado en la muerte. Eso es normal, pensamientos de muerte. Ay, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Quién va a ir a Como mi pensamiento velorio? genuino. O, ay, mira que, o se murió alguien cercano a mí, esto nos puede pasar a cualquiera y tal. Claro. Luego está la ideación suicida, ¿ok? Que es, bueno, la vida sería mejor sin mí, soy una carga, me gustaría no estar aquí. Luego está el gesto, ¿sí? Ujú, que es realizarlo. Que el gesto puede ser como un acto que no necesariamente te va a matar, pero que te pone en riesgo. Ok. Entonces me voy a tomar una caja de Atamel. O pasa mucho esto, uno lo ve, voy a salir a caminar a las 3 de la mañana, ¿no? Ok. Pero que O- eso es como o buscar me voy a que parar, sucedan cosas. buscar el peligro, Ok, como dicen. exacto. Voy a pararme en el metro, a esperar el metro aquí en la orilla y bueno, si Claro. me caigo, ¿no? Entiendo. Y luego pues está ya el intento. Hay que estar muy atentos. Lo primero es que hablar de esto, y me gusta mucho que hayan abierto este espacio para hablar de esto, no es
la apología a que pase. No le Ok. estamos diciendo a nadie que vaya a atentar contra su vida, todo Totalmente. lo contrario. Hablar de esto permite generar la conversación y poder decir, por ejemplo, justamente en vez de decir, no, pero ¿qué estás diciendo? Porque ¿qué pasa? Son temas que angustian mucho. Ujú. Total. Entonces, en lugar de decir, no, pero ¿qué estás diciendo? Ven, vamos, la vida es hermosa, agradece, no sé qué, vamos a ir a comernos una cosa. Es decir, ok, ¿qué es lo que estás pensando? Exactamente. ¿No? Justamente para evaluar en qué etapa está esta persona y poder ayudarla. Muchas veces la persona que quiere atentar contra su vida no se quiere matar a sí misma, quiere matar lo que siente. Y eso lo tenemos que tener claro. El suicidio, no sé, ustedes le van a poner un pito, Sí, una nosotros edición, pi. no sé qué van a decir. Es una solución irreversible a un problema temporal. Wow, ok. Y eso lo tenemos que recordar. Ok. Entonces, yo sé que esto que sientes es horrible, ¿ok? Y sé que quisieras matar eso que sientes, Ujú. pero esto Pero hay va una a pasar. solución, exactamente. Entonces, vamos a acompañarte a que esto pase. A que esto pase. Y no necesariamente desvivirte tú para desvivir el problema. Claro. Ok, pero es que estos temas me encantan, bueno, siempre tú lo sabes. Totalmente. Y traer estos profesionales es increíble. Una cosa que decías anteriormente, y lo voy a agarrar desde acá, Ujú. que este podcast no estamos buscando que tú te sientas diagnosticado. Claro. Que tú sientas, yo tengo eso. ¿Qué puede pasar? Que escuchándonos te sientas identificado con algo, o identificada, o identificada, y es Ujú. ahí cuando si tú crees que algo resonó contra ti o contigo, es decir, voy a buscar a un profesional. Exactamente. Porque- Porque esa es siempre la mejor opción que La- pueden Sí, tener. que nos Exactamente. sensibilicemos un poco ante estos temas, o sea, que Ujú. sepamos que hay gente, incluso para ser más amables, no necesariamente tenemos que ser, de nuevo, como les dije, el psicólogo que escucha profundamente los Ujú. problemas de la gente, pero ser más amables, como que cuando llegas, no sé, al trabajo, al gimnasio, a el grupo de baile, ¿no? Uno, ojo, todos hemos estado ocupados, pensativos, ensimismados en algún momento y uno a veces es antipático o a veces es como, bueno, estoy metido en mis cosas, estresado, lo que sea. Que es válido también. obvio. Claro, y Ujú. poder ser también compasivo con uno mismo, pero poder decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, como poder ser más amable con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Porque también ese es nuestro granito de arena. Uno realmente no sabe cuándo le puede cambiar la vida a una persona. Con un simple gesto de, bueno, te Totalmente. agarro la Totalmente. De cómo puerta. estás o de escucharlo. O simplemente Exactamente. Por la mano en el hombro. Es así. Fíjate ¿sabes? que a mí me pasa mucho algo, esto es un ejemplo muy tonto, pero cuando yo voy al supermercado siempre saludo a las cajeras. Hola, ¿cómo estás? Y tú sientes cómo les cambia un poco el semblante porque son personas que están todo el día atendiendo Exacto. gente y nadie las saluda. Exactamente. Entonces, como eso, humanizarnos en Humanizarnos. en un mundo en que está cada vez más artificial, ¿no? Ujú. Cómo poder humanizarnos. Total. Mira, me encantó mucho a eso que dijiste sobre la amabilidad, porque yo suelo ser como ese tipo de persona que siempre está como intentando pues estar para las demás personas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú estás allí siendo amable con esa persona y esa persona pues se niega de alguna manera? No sé, me imagino que es por miedo o temor a ir al psicólogo, porque he enfrentado situaciones en las que se me han acercado personas y me han pues hablado, hemos tenido conversaciones de este tipo sobre desvivirse y todo eso. Y entonces mi recomendación siempre es esa, porque yo puedo escucharte, pero yo no soy ningún profesional. Entonces, claro, lo que hago es como redirigirlo. Mira, esto es lo que deberías hacer desde mi punto de vista. Pero esas personas a veces simplemente se niegan porque tienen miedo o X, Y, Z. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese tipo de situaciones en el que está bastante compleja la situación? Sí, es duro. Bueno, fíjate que ahí volvemos a lo de que puedes controlar y que no. Ujú. ¿Sí? Ok. Hasta donde yo puedo ayudar a alguien Que no quiere ser ayudado. que no quiere ser ayudado. Exactamente. No puedes ayudar al que no quiere ser ayudado. Eso con respecto al tema de la ayuda, pero también, bueno, si uno va por la calle y yo puedo saludar a la cajera y me puede salir con una patada. También. Ahí también queda uno como estar uno bien con uno mismo para decir, bueno, esto es un tema de ella. Eso es yo- personal, Exactamente, totalmente. O sea, Exactamente. total, es que sí suele pasar, Sí, pasar. obvio. Que ahí, bueno, No tomárselo personal. no tomárselo personal, ¿sí? Exacto. Exacto, porque incluso el libro de los 4 acuerdos Ujú. dice, uno de los acuerdos es no tomarte las cosas personal, porque las personas van a actuar desde su vivencia. Totalmente. Entonces, si tú entiendes eso, que tú estás con una actitud, no es contra mí, es porque Que te está eso- pasando algo a ti. Exactamente. Que eso no
Claro, pero eso hay que tener un ojito ahí. Ok. Porque también hay que tener responsabilidad afectiva, Obvio, ¿no? Porque también se va al obviamente. otro extremo de, bueno, Negis, eso es tuyo Ese es tu y problema. yo no Me quería ir al desentengo. podcast y tú te Eso. molestaste y es como que, bueno, no, ya va, tú tenías un compromiso conmigo que acordamos con vernos, o Claro. sea, estoy molesto porque tú también no fuiste responsable en esto, entonces ahí hay que estar como atentos con Claro, eso. claro, es como parte y parte, ¿no? Claro. No llenar el vaso completo porque pasaría eso. Claro, no llegar como la indiferencia. Ni También- tan calvo ni con dos Eso, pelucas. creo que hay Exactamente. como un sentido de lógica ante las situaciones y las circunstancias con la vida, ¿no? Entonces, Ujú. llegar a este extremo no sería lógico. Claro. Entonces es Bueno, como... tú sabes que el sentido común es el menos común de los Se sentidos. está perdiendo un poco. Mi vida, quisiera como escucharte, ya hemos hablado como los síntomas, se manifiesta, están personas que, bueno, eh, están como con esa retención de ir a un profesional. He escuchado mucho como, no, yo estoy consciente de mis problemas y lo estoy canalizando solo. Ujú. Siento que no está mal hasta cierto punto, porque yo siento que ir a terapia es transitar un camino, pero con herramientas conscientes y voy a hacer ese camino más transitable, valga la Total. redundancia, ¿no? Y no voy a transitar ese camino como en guerra, como creo que, y va a ser más difícil. O sea, hablo desde mi punto de vista por mi experiencia. Pero ahora, ¿qué recomendaciones puedes dar o has dado que ha funcionado últimamente desde tu experiencia? Que mira, esto puede ayudar si estás presentando esto, Bueno, etcétera, etcétera. creo que ya hemos dejado claro lo de ir a terapia, ¿no? Ajá. Me pueden llamar, pueden Obvio, llamar. obvio. Díganos tus redes sociales y Sí. todo. Ah, Aquí la vamos vamos a a poner colocar. abajo. Sí, arroba si confío, con P al principio. Ok, eso ya quedó claro que hay que buscar apoyo profesional. Pero también tomando en cuenta lo que tú dices, yo sí creo que es importante que hay cosas terapéuticas que no son solo ir a terapia. Ok. Suenan demasiado evidente, cuando las digo es como que más de lo mismo, pero la verdad es que tienen que ver mucho con la vida que nosotros construimos para nosotros. O sea, ¿cuál es mi rutina? ¿Ok? Los hábitos que tenemos en el día a día. O sea, cuando decimos, por ejemplo, tomar agua, alimentarnos bien, hacer ejercicio, suena como lo mismo que Cliché. te Pero tiene- sí es Exacto. terapéutico. Pero bueno, tiene que ver con, primero, dónde estamos nosotros, o sea, qué habitamos nosotros, nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que estar saludable, ¿ok? Porque es mi templo, templo. como dicen. O sea, es el lugar donde está mi mente, ¿ok? Es donde estoy yo, es donde vivo. El cuerpo tenemos que cuidarlo. Y también tener una rutina de alimentación, sueño y ejercicio saludable nos va a permitir ver esos cambios. Claro. O sea, por ejemplo, si yo te digo, no, mira, yo un día como una vez al día y otro día como 5 veces, yo no voy a saber si esa fluctuación en el peso, en el apetito, etcétera, se debe a una enfermedad, una Ujú. depresión, una ansiedad, o a que yo soy un desorden comiendo, por ejemplo. Claro. ¿Ok? Cuando hacemos ejercicios, liberamos endorfinas y nos sentimos mejor, ¿ok? Sobre todo ahorita, y justo volviendo a las redes, donde estamos produciendo dopamina cada vez más con la interacción en las redes, y eso sabemos que está afectando los núcleos que producen dopamina del cerebro. Entonces, bueno, cómo producir serotonina y endorfinas de una forma natural. Exacto. También el ejercicio ayuda mucho a las personas que tienen ansiedad porque nos cansa físicamente y nos ayuda a dormir mejor. Entonces eso es una recomendación que yo siempre les doy a mis pacientes. El tema de la rutina de sueño es importante, no es lo mismo tomar una cena ligera, un baño fresco, tener una habitación ordenada y acostarte a dormir leyendo un libro, escuchando una meditación, haciendo una respiración, haciendo ejercicios de agradecimiento, que acostarte, ¿verdad? A sacar cuentas de las deudas que tienes y de lo que Lo te quedó hablábamos así. pendiente y con la ropa encima, la ropa sucia y en la cama. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Claro. la rutina de sueño es importante, meditación también es importante. Ojo, yo sé que es muy difícil en el mundo actual. La gente cree que meditar es poner la mente en blanco y es Ujú. levitar como un Buda en la mitad de la sala. Y no, puede ser un momento de presencia
de estar aquí ahora activamente. Puede ser hasta fregando los platos. O sea, yo estoy fregando los platos, pero estoy concentrado en mi respiración, en cómo me siento, en el momento. Me decía un amigo hace poco, yo medito, o sea, como que yo estoy súper presente cuando estoy paseando a mi perra. Entonces, él me decía, yo estoy ahí pendiente de ella, de mí. O sea, es el momento en el que más presente Sí, estoy. Entonces, qué lindo. estar presente, Ujú. porque estamos... La ansiedad nos tiene como siempre, bueno, de aquí tengo que salir. Sí, a no sé corriendo, dónde, una y de acá, corredera total. Y mañana tengo que hacer. A mí a veces me pasa que estoy un día adelantada. Entonces, Ajá. ayer, por ejemplo, cité una paciente para el jueves. Entonces le digo, ok, esta mañana. Y ella, pero no es el jueves. Y yo, sí, está el jueves. Porque me pasa que estoy como ya, bueno, la agenda del viernes. Entonces, Ujú. poder aterrizar un poquito al momento actual. Este. Tú decías como que si se controla el presente, ¿no? Y es que justamente cuando estás en el presente no hay que controlar, es como justamente poder estar y vivir. Estar presente, es vivir, exactamente. Entonces, ¿qué otra recomendación? Bueno, con el tema vocacional, que esto ya es como otra área, es un poco lo que hablábamos de, bueno, que tiene que ver con preguntarte, ¿esta vida a mí me gusta? O sea, yo he construido una vida que me gusta. O sea, evidentemente no todo va a ser ideal y no todo me va a encantar, pero es como, bueno, yo hago lo que a mí me gusta. De pronto tú haces, el baile es tu hobby y a ti Ujú. eso te apasiona, porque también aquí entramos en el tema de la pasión, ¿no? Ujú. A veces los jóvenes creen que hay que conseguir la pasión y luego dedicarse a ella, ¿no? Y es como que no, uno hace cosas hasta que consigue la pasión. Ah, me mata. ¿Sabes? Porque tú no vas a estar en tu Ajá. casa y va a llegar la pasión y la musa, no. Es así. Es como, creo que era Picasso que decía como que la musa te agarre trabajando, ¿no? Hay que Ok. hacer cosas para... Para identificar qué es lo que Justo. realmente te gusta Esa, más. atreverse. Claro, A mí me mata. la gente que pasión. dice, no sé qué me gusta, bueno, ¿Y qué estás haciendo? O sea, intentado hacer? exactamente. Imagínate tú, dibujar, Y de repente uno dibujando y uno, coño, Claro. era esto. hacer dibujar, hacer ejercicio, Ujú. salir a caminar, ir a nadar, ir a la playa. O sea, es que te gusta la playa, te gusta la montaña, te gusta el frío, el calor. 56. ¿Sabes? No es Claro. solo como que cuál es mi talento y ya, 56. no es una pregunta Claro. del aire, es como eso, qué actividades disfruto yo, disfruto más hablar con gente, disfruto más estar en solitario. Claro, era un poco también como prestar atención, ¿no? Yo leo mucho a Marian Rojas Estapé Ujú. y siempre me encanta escucharla. Y ella decía como un ejercicio de atrévete diariamente a prestar atención a donde estás. Vete a un lugar sin móvil, sin celular, Ujú. por 10, 15 minutos Ok. y comienza a observar tu alrededor. Te vas a dar cuenta que el mundo y la vida es interesante. A mí eso me da mucha risa. ¿Por qué? O sea, hacer eso me parece Ah, cómico. te da risa. O Bueno, sea, pero como que tú fíjate. ves las cosas y ves cosas muy graciosas. ¿Ves? Porque esas cosas siempre han pasado, pero no le hemos prestado la atención. La atención, necesaria. totalmente. Y que ella dice una frase que es, comienzas a observar que la vida es interesante. Porque comienzan a pasar cosas que no pensabas que... ¿Ves? Para mí es como que comienzas a ver que la vida es chistosa. Ah, imagínate. Entonces, y también es un ejercicio de desconexión total en el mundo donde creemos que estamos completamente cuando no Ujú. estamos completamente. Wow, total. Es muy arrecho, Interesante. ¿no? Sí, muy Ujú. interesante. Mira, teníamos 56 hace ya Sí. ratico. Esto pasó increíblemente volando. Como siempre, como siempre. Pero este tema, cena, increíble. Pidan chama. una segunda parte para que Todo. me vuelvan a Obvio. invitar. Me encantó Me este encantaría. capítulo. Obviamente está en los comentarios que la gente está muy Ay, sí, activa me ahora por mata los eso. Gracias por comentarios. eso, no shame. Y bueno, si quieren una segunda parte de este mismo tema u otro, Cena Con la ya- misma psicóloga. Ah, Total. está disponible y eso me encanta porque, bueno, también una receptividad Claro, bonita. total. Ayer escuchaba, porque fíjate, estamos siendo escuchados en Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, porque me han dejado... Andamos Nos internacionales, han mi amor. dejado, me han escrito personas me dicen, soy de tal lugar, hay un venezolano en Perú que nos escucha, y ayer decía, ellos no dan soluciones, pero dan herramientas, y mi objetivo, o nuestro objetivo de este podcast es lograr sentir a las personas identificadas con algún Exactamente. tema, y decir, cónchale, eso me pasa. Yo no te vengo aquí a ofrecer, haz esto para que vivas bien y la solución Porque de si tu tuviésemos vida. esa solución, bueno, Ah, no, no obvio. estaríamos aquí conversando con ustedes. Exactamente. Pero siento que lograr sentirnos identificados con un grupo de personas Ujú. es sentir que también no estamos solos y que Exactamente. es normal o común que estas cosas pasen. Total. Y me siento orgulloso contigo también. Ay, Te gracias, mi amo amor. mucho. Te amo mucho. Te amo Ah, mucho. eso también es importante El amor. en las Ah. recomendaciones. Las redes de apoyo.
Total. La soledad juega un papel importante tanto en la depresión como en la ansiedad. Ujú. Y es como, primero, cómo aprendemos a estar con nosotros mismos, ¿sí? De una manera que nos sintamos a gusto, pero también cómo fortalecemos las redes de apoyo, ¿no? Estos migrantes que mencionabas, si hay un venezolano en Perú, la migración confronta mucho con la soledad y conseguir redes de Total. apoyo es importante. Totalmente. Tanto en nuestro lugar geográfico como fuera. O sea, eso, si tú te sientes identificado con el podcast, si creas una comunidad ahí, si puedes compartir emociones o sentimientos con alguien, entonces ahí también hay una red de apoyo que se está Ok. creando y que también, fíjate, hay un estudio que dice que la felicidad, creo que hablaba más del bienestar emocional, no tiene que ver ni con el nivel académico, ni con los ingresos, sino con la calidad de las conexiones. Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, creo Me que con eso- encanta. Gracias Ay, por ese gracias. último mensaje. Sí, totalmente, totalmente. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Significó mucho. Espero volver a estar Muchísimo. Por pronto. supuesto, y serás bienvenida en cualquier oportunidad. Totalmente, superaste mis expectativas. Fue mejor, yo sabía que te iba a ser agradable. E interesante, pero fue más, total. Se fue así. Se fue Total. totalmente. Yo espero que esto, bueno, se hayan sentido pues, identificadas con la conversación que tuvimos hoy. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, Sena. Gracias a la voz de la conciencia. Héctor Menéndez. Héctor, te queremos mucho. Agradecemos también a los espacios de Humano Derecho Radio por todo lo que nos brindan y también buscarlo en www.humanoderechoradio.com porque está toda la programación de ellos y también reproducen el podcast allí. Desde tu punto de vista, sí. También tenemos que agradecer a Génesis Zambrano, nuestra querida y hermosa coordinadora general, a Sad Mattel y a Lara 007. Por el apoyo de producción. Y lo saben perfectamente. Agradecemos muchísimo toda la receptividad que han tenido últimamente con el podcast. Todos los comentarios los leemos, todos los likes, llegamos un Y poquito. respondemos. Sí, también, mami, estamos ay, eso ahí. me encanta. A mí me encanta esa Interacción Total. o esa red de apoyo o esa Total. comunidad que estamos creando. Estoy feliz por todo lo que está sucediendo. Vamos a ir en aumento. Amén, claro Amén, que sí. claro que sí. Bueno, nada, gracias a todos por vernos. No se olviden comentar, dejarnos los likes, compartir, hacer de todo lo que ustedes ya saben. Suscribirse. Y por supuesto. Y ir a Instagram, no se olviden de eso. Yo soy Honey Fantasy. Yo soy Eumatel. Y yo soy Sena Sleiman. Y esto fue Desde tu punto de vista. Gracias. Bye. We love you. Bye.